Capítulo 6. Ciudades sepultadas del Amazonas. Poco tiempo después, yo estaba trabajando intensamente una tarde cuando oí la voz de Saint-Germain claramente. «Prepárese», dijo él. «Esta noche, a las 9, vendré a por usted». Estuve listo en un instante, apresuré mi trabajo, me bañé y me estaba preparando para cenar cuando volví a oír: «Yo le traeré la nutrición apropiada», explicó él. De modo que esperé y entré en una profunda meditación, de la cual fui consciente reconociendo solamente la manifestación perfecta de Dios. Puntualmente a las 9 apareció él en mi cuarto, llevando vestiduras de sustancia resplandeciente, similar al metal, que parecía como si estuviese hecha de acero bruñido, pero se percibía como una combinación de seda y caucho muy suave, extremadamente ligera de peso. Yo toqué el bello y maravilloso material y era tan fascinante que salí del cuerpo sin ser consciente de ello, hasta que me volví y lo vi echado en la cama. Avanzando hasta un amplio espejo en la puerta, vi que mis vestiduras eran iguales a las de Saint-Germain. Me sorprendí por esto y no comprendí por qué eran diferentes de las que había usado en otras salidas anteriores. Él vio esa cuestión en mi mente y contestó a ella: «Trate de comprender, hijo mío, que en la condición ascendida de la vida, nosotros siempre somos libres de usar la pura sustancia universal para cualquier propósito que elijamos y darle cualquier específica cualidad que deseemos para lo que hay que hacer. Si nosotros deseamos usar material que sea imperecedero, imponemos esa cualidad sobre la sustancia pura universal y ella responde en consecuencia. Si nosotros deseamos que se manifieste una forma solamente por un definido periodo de tiempo, le damos a la sustancia de la cual está compuesta esa cualidad o mandato y la forma se manifiesta en consecuencia. En la ocasión presente vamos a atravesar el agua y la radiación del material de su vestidura rodea de tal modo su cuerpo más sutil como para aislarle de las cualidades y actividades naturales del elemento agua. Trate de reflexionar sobre este poder que está dentro de usted. Invoque para su uso el gran mar de sustancia universal de la cual puede obtener sin límites lo que necesite. Ella obedece sin excepción la dirección del pensamiento y recuerda o graba cualquier cualidad impuesta sobre ella, mediante la actividad del sentimiento en la humanidad. La sustancia universal es obediente a su consciente voluntad en todo momento. Ella está constantemente respondiendo al pensamiento y sentimiento de la humanidad, tanto que ésta lo comprenda o no. No hay instante en el que los seres humanos no estén dando a esta sustancia una cualidad u otra, y es solamente mediante el conocimiento, como tiene el individuo, el control consciente y la manipulación de un ilimitado mar de ella para que él comience a comprender las posibilidades de sus propios poderes creativos y las responsabilidades que descansan sobre él por el uso de su pensamiento y sentimiento. A través de los siglos, la humanidad ha cualificado la sustancia universal con deteriorabilidad y limitación, y los cuerpos que ella usa hoy están expresando esas características. La entera raza humana tiene tempestades de odio, ira, venganza y muchos otros estallidos de los sentimientos y los 4 elementos que han grabado esas cualidades, las hacen retornar al ser humano a través del mundo de la naturaleza como tormentas. La gente de la tierra tiene cataclismos de pensamientos y sentimientos, como el resentimiento de uno contra otro,
contra la injusticia, contra lugares y cosas, y sabiéndolo o no sabiéndolo, están enviando sentimientos de venganza. El gran mar de sustancia universal sobre el que se graban estas cualidades se expresa de vuelta sobre su fuente de origen, el individuo, mediante los 4 elementos como cataclismos de la naturaleza. Tales actividades son sólo caminos de la naturaleza para purificarse y desprenderse, ella misma, de la contaminación de los pensamientos y sentimientos discordantes humanos, retornando a su prístina pureza divina. Cada individuo está recibiendo en cada momento, en su mente y cuerpo, la pura y perfecta luz de Dios. Cada momento Él está también cualificando de alguna manera a esta pura sustancia universal de Dios. Esta cualidad que Él tan solo crea y genera debe retornar a su mente y cuerpo, porque todas las cosas en el universo se mueven en círculo y así retornan a su fuente. Los maestros ascendidos han aprendido la ley del círculo, la ley del uno. De aquí que nosotros imponemos sobre la pura sustancia universal solamente la cualidad que deseamos usar para el especial trabajo a mano. Si nosotros deseamos que una manifestación exprese una cierta longitud de tiempo, nosotros marcamos ese tiempo, damos la orden y la sustancia de la cual se compone esta especial manifestación responde de acuerdo. En el caso de los archivos en el Royal Teton y ciertos retiros a través del mundo, es necesario para nuestro trabajo que ciertas cosas sean imperecederas, con objeto de que se mantengan durante centurias. Nosotros decretamos esa cualidad en ellas y ellas graban exactamente nuestro decreto porque la naturaleza nunca miente. Ella es un fidedigno grabador de las cualidades que actúan sobre ella. Ella nos obedece y también obedece al ser humano, pero hay cierta actividad dentro de ella que la humanidad ignora o bien rehúsa reconocer obstinadamente. Por esta ignorancia y obstinación, la naturaleza paga y paga y paga continuamente hasta que el ser personal individual aprende y reconoce esta verdad fundamental. Ella es la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de la perfección. Cuando la humanidad realmente aprenda esa verdad y obedezca su sempiterno decreto, las discordias de la tierra y las actividades destructivas de los 4 elementos cesarán. Hay una fuerza autogenerable y autopurificadora dentro de la naturaleza que rechaza y desprende todo lo que disiente de la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad impulsadora desde el interior hacia afuera y es un poder en expansión. Si la discordia es impuesta sobre la pura sustancia universal, la energía electrónica llega a estar estancada temporalmente dentro de ella. Cuando tal energía acumulada alcanza una cierta presión, ocurre la expansión, haciendo añicos la discordia y limitación. De esta manera, la gran vida del uno, la esencia luminosa siempre en expansión de la creación, Dios en acción, supera cualquier cosa que busca oponerse a ella y prosigue su marcado camino como el supremo legislador del universo. Los maestros ascendidos de luz conocen esto y son uno con ese conocimiento. La humanidad puede conocerlo e identificarse también con él si lo desea. Eso está dentro de las capacidades y posibilidades de cada individuo, porque él es el principio innato y eterno dentro de la vida autoconsciente. Todos los seres humanos son vida autoconsciente. Este principio no tiene favoritos y todos pueden expresar su plenitud. Dentro de la vida de cada ser humano está el poder por el cual puede expresar todo lo que expresa el Maestro Ascendido en cada momento, si elige tan solo hacerlo así.
Toda vida contiene voluntad, pero solamente la vida autoconsciente es libre de determinar su propio curso de expresión. Por tanto, el individuo tiene libre elección para expresarse tanto en el cuerpo humano limitado como en el cuerpo divino superhumano. Él es el elector de su propio campo de expresión. Él es el creador autodeterminante. Él ha querido y escogido vivir como vida autoconsciente. Cuando uno se individualiza dentro de la absoluta vida omnipenetrante, él elige por su propio libre albedrío llegar a ser un intensificado e individual foco de inteligencia autoconsciente. Él es el consciente director de sus futuras actividades. De este modo, una vez que hace su elección, él es el único que puede cumplir ese destino, que no es una inflexible circunstancia, sino un definitivo y diseñado plan de perfección. Este es un patrón que él elige para expresarse en el reino de la forma y la acción. De manera que, hijo mío, un ser humano puede en todo momento determinar superar sus cualidades o limitaciones humanas, y si él quiere dar todo de su vida, de su energía a esta determinación, él tendrá éxito. Aquellos de nosotros que hemos elevado el cuerpo, logramos la ascensión por entregar todo al ser divino interno, por lo tanto, éste expresa sus cualidades perfectas a través de nosotros, el plan divino de la vida. Venga, vayámonos. Cuando iniciamos nuestro viaje, yo estaba consciente de ir al sur y después al este. Pasamos sobre la ciudad de Salt Lake, Nueva Orleans, el Golfo de México, las Islas Bahamas y entonces llegamos a una cinta plateada que conocí ser un río. Seguimos su curso hasta la desembocadura. Según avanzábamos, la voz interna de Dios me dijo: es el río Amazonas. Ahora sea consciente, instruyó Saint Germain, que Dios en usted está siempre dirigiendo y es maestro de toda condición. Justo en ese momento comenzamos a descender y en un instante tocamos la superficie del agua. Parecía tan firme como la tierra sólida debajo de nuestros pies, y yo experimenté un sentimiento de sorpresa con el contacto. Él me explicó más adelante que tanto podíamos ir por debajo del agua como también permanecer sobre ella, porque las vestiduras que llevábamos radiaban un aura protectora hasta una considerable distancia alrededor de nuestros cuerpos y contenía las condiciones que necesitábamos, las cuales nos posibilitaban explorar el estrato subterráneo de la Tierra y las cosas debajo del agua. Esto, continuó él, es debido a lo que los científicos llaman un campo de fuerza eléctrico alrededor de nuestros cuerpos, pero la fuerza electrónica con la que están cargadas estas vestiduras es de una más alta y fina electricidad que la conocida en vuestro mundo físico. Algún día, incluso vuestros hombres de ciencia tropezarán con ella y comprenderán que ha existido siempre en la atmósfera, pero ellos no sabían cómo dirigirla y controlarla para el servicio de la humanidad. Ella se dirige mucho más fácilmente mediante la mente de lo que se hace mediante los aparatos físicos de cualquier clase, aunque puede conducirse y controlarse igualmente a través de medios mecánicos. Eso que el mundo externo conoce como electricidad es tan solo una forma rudimentaria de la gran energía espiritual de la vida. Ella existe a través de la creación. A medida que se eleve el ser humano y mantenga su conciencia en contacto con su ser divino interno, llegará a ser consciente de las gigantescas posibilidades del uso de este poder y fuerza más elevado. Su servicio al ser humano es infinito en el trabajo creativo que éste puede hacer
en todas las fases de actividad. Entramos entonces en el agua, atravesándola sin resistencia ninguna. Yo estaba ligeramente sobrecogido por la novedad de la experiencia, pero recordé instantáneamente la advertencia del ser consciente solamente de que el Dios interno era el maestro de toda condición. De pronto llegamos cerca de la orilla y pasamos sobre muchos cocodrilos, que nos vieron pero permanecieron tranquilos ante nuestra presencia. Prosiguiendo hacia la tierra, llegamos a lo que parecía ser la cúpula de un monumento. Esta es la cúspide de un obelisco de 18 metros, explicó Saint-Germain. Emerge solamente unos 3 metros del suelo, marcaba el punto más alto de una importante ciudad que fue sepultada durante el último cataclismo, cuando fue sumergida la Atlántida. El obelisco está hecho de metal imperecedero y cubierto con jeroglíficos de ese período. Fíjese lo muy claros que son y permanecerán así a causa de la indestructibilidad del metal. La ciudad estuvo originalmente construida a unos 16 kilómetros de la orilla del río, pero en el momento en que fue sumergida, la boca del río se ensanchó muchos kilómetros. Nos elevamos sobre la tierra y proseguimos adelante, siguiendo el curso del Amazonas hasta un punto a 56 grados de longitud oeste. Allí tomamos observaciones y entonces proseguimos hasta un punto a 70 grados oeste. Saint-Germain explicó que esta era la localidad para posteriores observaciones e investigación. La sección que él indicó cubría el Amazonas entre esos dos puntos y también sus principales tributarios, los ríos Juruá y Madeira. Esta civilización, dijo Saint-Germain, fue construida durante el período que va de los 12 a los 14.000 años. La porción del país con el que estamos concernidos es esa sección que, empezando donde se encuentra el río Madeira con el Amazonas, llega hasta donde el Amazonas toca Colombia y Perú. Hace 13.000 años el Amazonas estaba canalizado entre grandes diques de piedra. El entero país a su alrededor se hallaba a una altitud de por lo menos 1.500 metros y en lugar de tener un clima tropical como ahora, existía una temperatura semitropical durante todo el año. Abarcando una gran distancia desde esta localidad, el país formaba una meseta o planicie. Cerca de la boca del Amazonas había bellas cataratas. La ciudad en la que estaba el obelisco estaba construida entre las cataratas y la costa del mar, a unos 16 kilómetros al sur del río. Había grandes reptiles y animales viciosos en el río Orinoco hacia el norte. Llegamos a un lugar cerca del río Madeira y Saint-Germain continuó. Este es el emplazamiento de una antigua ciudad, la capital del imperio, y es el lugar más importante de la civilización de ese período. Aquí, él elevó su mano y la ciudad llegó a ser tan claramente visible como cualquier ciudad física de hoy. Fíjese, explicó él, cómo está construido en una serie de círculos y las calles comerciales salen del centro como radios de una rueda. Los círculos externos eran avenidas de paseo construidas cada 5 kilómetros. Había 7 de estas, teniendo la ciudad un perímetro total de 72 kilómetros y medio, incluyendo el círculo central. De este modo, las actividades mercantiles no interferían con la belleza y conveniencia de los paseos. El círculo central tenía unos 6 kilómetros y medio de diámetro y dentro de él estaban situados los edificios públicos del imperio entero. Las calles estaban todas bellamente pavimentadas y construidas desde 45 a 60 centímetros por debajo de los edificios y el suelo del entorno. Ellas eran regadas cada mañana y lavadas hasta su total limpieza antes de iniciar las actividades del día. Observe la magnificencia inusual de las avenidas de paseo
y cuán magníficamente bellas eran las plantas y flores formando los bancos de ambos lados. Una característica muy dominante de su arquitectura era que los últimos pisos de casi todos los edificios, especialmente residencias, estaban construidos con cúpulas ajustables. Estas podían abrirse o cerrarse a voluntad, ya que eran construidas en 4 secciones y estaban pensadas tanto para dormir como para propósitos de entrenamiento. Los días nunca eran desapacibles y a las tardes el maravilloso aire fresco de las montañas llegaba tan regularmente como la aparición del día. Entramos en el Capitolio, una enorme estructura de gran belleza. El interior estaba rematado con mármol color crema, con venas en verde, y el piso estaba hecho de una piedra oscura, verde musgo, de textura similar al jade, que había sido colocada tan perfectamente como para parecer una sola pieza. Había amplias mesas en la rotonda de la misma clase de piedra verde como la del piso, pero de tono más claro. Estas tenían pesados pedestales de bronce colocados a unos 90 centímetros de cada extremo. Aquí Saint-Germain de nuevo extendió su mano y estuvimos en medio de gente viviendo, moviéndose a través de los edificios y las calles. Contuve mi aliento, asombrado, porque vi una entera raza de gente de cabello dorado con cutis blanco rosado. Los hombres tenían una altura de hasta 1,85 m y el promedio de las mujeres 1,75 m. Sus ojos eran de un bello color azul violeta, muy claros y brillantes, expresando grande y calmada inteligencia. Nosotros atravesamos una puerta a nuestra derecha y entramos en el salón del trono del emperador. Era su día de audiencia, evidentemente, porque estaba recibiendo visitas locales y foráneas. Este era el emperador Casimiro Poseidón, dijo Saint-Germain. Como explicación, él era verdaderamente un dios encarnado. Observe la nobleza de su cara y al mismo tiempo el inmenso poder dentro de él. Él fue y es un maestro ascendido, bendecido y amado grandemente. Durante muchas centurias se mantuvo su memoria en mitos y en fábulas, y se relató la perfección de su reino en poemas épicos. Aunque según pasó el tiempo se olvidó la memoria de tales grandes logros hasta desaparecer y fue olvidado por las generaciones siguientes. Casimiro Poseidón era un magnífico legislador en cada centímetro. Él tenía plenamente 1,90 m de altura. Era bien construido y erguido como una flecha. Cuando estaba de pie, sobrepasaba a aquellos a su alrededor, y la misma atmósfera parecía cargada con maestría. Su cabello dorado era denso y caía completamente hasta sus hombros. El manto real estaba hecho de un material que parecía sedoso terciopelo, color violeta, bordado en oro, y bajo él llevaba una vestidura ajustada de suave material dorado. Su corona era una simple banda de oro con un inmenso diamante en el centro de la frente. Estas gentes, dijo Saint-Germain, estaban en contacto directo con todas las partes del mundo a través de una maravillosa navegación aérea que había sido proporcionada para su uso. Toda la luz, calor y poder eran tomados directamente de la atmósfera. Por otra parte, también la Atlántida durante este período estaba en un maravilloso estado de progreso porque ella había sido gobernada por varios maestros ascendidos que le enseñaron el camino de la perfección, los cuales aparecían de tiempo en tiempo y la gobernaban tratando de elevar la vida espiritual del pueblo. Una y otra vez, todo el tiempo, a través de las eras, donde quiera que se ha levantado una gran civilización, esta ha sido fundada sobre principios espirituales en el comienzo y ha sido mantenida la obediencia a estas leyes de la vida
durante el tiempo de su progresión. No obstante, en el momento en que cualquier gobierno o pueblo comienza a derivar hacia caminos indisciplinados o descuidados, de modo que la injusticia y el uso oscuro de la vida llega a ser un hábito, tanto en el gobierno como en el pueblo, comienza la desintegración y continúa hasta que o bien retornan a las leyes fundamentales de equilibrio y pureza, o son barridos por su propia discordia para que pueda restablecerse el equilibrio y pueda haber un nuevo comienzo. Casimiro Poseidón era un descendiente directo de los magnos maestros ascendidos, legisladores de la Atlántida. De hecho, la civilización sobre la que él legisló era hija de la cultura y logros atlánticos. Su capital era famosa a través del mundo por su magnificencia y belleza. Cuando sean mostrados los distritos rurales, observe el método por el cual son transportados los objetos, porque el poder que usó este pueblo era generado en un instrumento tipo caja, de 60 centímetros cuadrados y 90 centímetros de largo, sujeta al mecanismo del instrumento en uso. El suministro de agua desde las corrientes fluviales estaba colocado bajo control y su poder también era utilizado. No había necesidad de organización policial ni militar de ninguna clase, a consecuencia del método por el cual se le recordaba la ley a la gente y por el maravilloso poder sostenedor que era radiado, capacitándolos para dar obediencia a esa ley. Hacia el este, en el parque, se erguía un magnífico edificio. Nos aproximamos a él. Sobre la entrada estaban escritas las palabras: Templo viviente de Dios para el hombre. Nosotros entramos y encontramos que era más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Debía tener una capacidad de sentar al menos a 10.000 personas. En el centro de este inmenso templo se encontraba un pedestal de alrededor de 60 centímetros cuadrados y 6 metros de alto, hecho de una sustancia autoluminosa color blanco leche con una pizca de rosa en él. Sobre él se hallaba un globo de cristal de 60 centímetros de diámetro, hecho de alguna clase de sustancia que contenía una suave luz blanca autoluminosa en el interior. Era muy suave y no obstante tan intensamente luminosa que el entero edificio estaba brillantemente iluminado. Esa esfera, señaló Saint-Germain, estaba hecha de material precipitado, incluyendo un intenso foco de luz. Fue traída y colocada en el templo en ese período por uno de los grandes maestros cósmicos como una actividad sostenedora y dadora de vida para el pueblo. Ella despedía continuamente no solamente la luz, sino también una energía y poder que estabilizaba sus actividades y al imperio. La esfera de luz fue enfocada allí por el gran ser, y el edificio se erigió posteriormente alrededor de ella. Era realmente un foco precipitado de actividad concentrada de la suprema presencia divina. El gran maestro cósmico que lo estableció aparecía una vez al mes al lado de la luz y proclamaba la ley de Dios, la ley del gobierno y la ley del ser humano. De este modo, él decretaba el camino divino de la vida y era el foco de la actividad crística para el pueblo en esa era. Aquí, Saint-Germain extendió su mano de nuevo y pasaron delante de nosotros imágenes vivientes y parlantes de este gran ser. Es absolutamente imposible describir en palabras la gloria de esa presencia. Solo puedo decir que él era verdaderamente el Hijo de Dios en perfecta expresión. En un momento,
oí al Gran Maestro Cósmico proclamar la ley al pueblo. El recuerdo, la majestad de su presencia y su decreto están grabados a fuego en mi memoria para la eternidad. Tan claramente permanecen en mi conciencia.